Esta historia la narraba Mariano, quien nos cuenta que, escucha el programa desde hace muchos años. Me dice que, tiene 35 años, está casado hace algunos años con Liliana, que cuando ellos se casaron, alquilaron una casita que no era una casa muy grande, más bien era una casa pequeña en la zona del barrio Los Plátanos, para quienes conocen, que hoy por hoy no es en absoluto parecido a lo que era allá por los años 80, 75, 80, cuando habían apenas unas pocas casas. La casa que ellos cuentan, de la que ellos hablan, era una prefabricada, que tenía un par de habitaciones, la cocina, lo esencial. Pero sí, dicen que el terreno era bastante grande y que en ese terreno había muchas plantas de muchos tipos, palta, mango, alguna mandarina, algunas plantas de mora. El terreno era grande, tanto que, como 2 terrenos, o un poco más quizás. Cuenta que se cambiaron hacia allí un día viernes a la tarde, las primeras horas de la tarde, así que el sábado se habían pasado acomodando las cosas, limpiando el terreno, y nos fuimos a dormir tarde. Como a las 3 de la mañana nos despertamos porque escuchamos algún sonido extraño, algo que no conocíamos, que suele suceder cuando uno está en otra casa. Pero luego escuchábamos que un perrito que nosotros teníamos, que habíamos llevado, ladraba mucho, insistentemente. Pensaba antes de levantarme que, como no conocía la casa, ladraría por cualquier cosa. Así que lo llamé, lo metí dentro de la casa, me acosté de nuevo, y unos instantes después, de nuevo comenzó a ladrar. Pero entonces escuché un ruido en el costado de la casa. Era muy extraño. El ruido era como si alguien estuviera allí caminando en un patio de tierra, arrastrando los pies, y por momentos se escuchaba claramente como si alguien estuviera barriendo. Se escuchaba la escoba de paja contra el piso. Yo abrí la puerta y el perrito salió corriendo hacia el fondo y volvió llorando como si alguien lo hubiera golpeado, como si alguien le hubiera pegado. Yo no quise ir al fondo, por supuesto, y entré de nuevo a la casa. Uno piensa en esos momentos un montón de cosas. A todo esto mi mujer ya estaba asustada, preguntándome qué pasaba. Yo no sabía darle una respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Tuve en ese momento de meterme en la cama una sensación extraña. Sentí un frío muy intenso y sentí miedo, algo que anteriormente no me había pasado nunca, al menos de esa manera. Nos acostamos y de nuevo comencé a escuchar como que alguien barría al costado de la casa y de pronto como si hubieran chocado contra la pared de madera. Mi mujer estaba muy asustada, yo trataba de tranquilizarla y se hizo un silencio por unos instantes. Fue entonces cuando vi algo que me asombró. Desde uno de los rincones de la habitación, que apenas estaba iluminado por un poquito de luz que entraba desde la cocina, vi como un humo gris que formaba la silueta de una persona y se esfumaba llegando al techo, desaparecía. Pero yo vi claramente la silueta de una mujer. No quise decir nada en ese momento para no asustar a mi esposa, pero me inquietó muchísimo y sentí mucho miedo. Aquello pasó y al día siguiente, luego de comentar lo que había pasado y yo tratando de minimizar todo lo que había sucedido, seguimos limpiando la casa. Recuerdo que comencé a caminar por toda la casa, por todo el terreno para conocerlo y tratando de encontrar no sé qué, algo. La cuestión es que más allá de estar con los pastos crecidos, de estar un poco sucio, no había nada extraño, o al menos para mí no lo había. Como a las 10 de la noche de ese mismo día nos sentamos a comer afuera porque estaba mucho mejor, estaba más fresco. Y recuerdo que habíamos sacado la tele hasta la galería, la casa, les recuerdo, era chica, era una prefabricada, y en esa galería habíamos puesto la tele, y estábamos mirando mientras comíamos. Luego de un rato de estar allí, comenzó a correr viento. Cuando vimos que el viento se hacía más fuerte, mi mujer dijo, se viene una tormenta, así que, decidimos llevar las cosas adentro como suele suceder en el verano en Tucumán. El viento de un momento a otro cambió, se hizo muy fuerte y levantaba mucha tierra. Entonces, cuando yo estaba entrando a la tele, se cortó la luz. Acomodamos un poco las cosas y nos quedamos sentados en la galería, un momento. Pero el viento era muy fuerte y nos tapaba de tierra, así que nos fuimos adentro a la cama, no podíamos hacer otra cosa, no había luz. Y yo sentí como que alguien golpeó la casa. Una de las maderas, recuerden que la casa era de madera, una de las paredes, como si alguien hubiera golpeado, y nuevamente lo volví a escuchar. No sé, en ese momento quise pensar que era el viento, creí que era eso, que había caído algo, tal vez había volado algo y había pegado contra
contra una de las paredes. Un poco después se largó la lluvia y paró el viento, pero la luz no volvía. En un momento escuchamos de nuevo ese ruido, como si alguien estuviera barriendo, esta vez lo que sería la pequeña galería que tenía la casa, que no era más de 1,5 metros por 1 metro, tal vez un poquito más quizás, pero sentíamos como si estuvieran barriendo en ese pisito. De pronto escuché que alguien golpeó 2 veces la casa. Las paredes, por supuesto, les recuerdo nuevamente, eran de madera y nos asustamos mucho. Yo no sabía qué hacer y volvimos a escuchar, como si alguien golpeara. No podía ser un vecino porque no había ninguno en la cuadra, uno solo en la vereda del frente, pero para entrar a la casa, desde la vereda, habían como 10 metros. Y volvimos a escuchar de nuevo el golpe, pero esta vez a la altura de la cabecera de la cama, o sea, en la pared que daba a la cabecera de la cama. Y luego del otro costado, y así por todos lados. Comenzamos a sentir como que alguien caminaba por la casa y por momentos sentíamos el ruido de la chapa como si alguien pisara en el techo. Mi mujer lloraba del miedo en ese momento y yo trataba de contenerla, trataba de no demostrar que yo también estaba asustado. Pero el ruido era muy fuerte en el techo, bueno, porque era de chapa, por supuesto. Sin saber qué hacer, comencé a insultar, porque me acordé que me habían dicho que, bueno, así hacían en el campo. Y resultó que increíblemente por un momento se calmó, pero solo por unos minutos, solamente unos minutos. Luego la puerta se abrió, pero muy fuerte, como si alguien hubiera empujado con mucha fuerza y pegó contra la pared. Y el ruido que hizo nos dejó helado, imagínense. Desde la pieza podía verse la luz de los relámpagos de la tormenta que entraban e iluminaban la casa, por la puerta, por la ventana. Y luego vimos una sombra, como si alguien estuviera parado en la puerta de entrada en la casa. Cada vez que había un refusilo, se dibujaba la silueta de esta persona parada en la entrada de la casa. Una noche muy oscura, una casa rodeada de sitios baldíos, sin luz y una tormenta, y aquella aparición allí. No sabría cómo explicarte el miedo que sentí en ese momento. Yo trataba de taparle la cara a mi esposa, tratando de que no mirara hacia allí, y por supuesto que nos quedamos en la cama, sin salir, cuando la escuché que ella comenzó a rezar. Y entonces yo la seguí, comencé a rezar con ella. Como a las 3 horas volvió la luz, pero en ese tiempo continuábamos escuchando los pasos de una persona caminando por la casa y los sonidos que golpeaban en un lugar, en otro. A las 3 horas más o menos volvió la luz y como no escuchaba nada, con mucho miedo me levanté y cuando fui a cerrar la puerta vi que el piso de lo que era el comedor, la cocina, estaba mojado, como si alguien hubiera caminado por allí. Lo increíble es que estaban muy marcados los pies de una persona, como si estuviera descalza, como si hubiera caminado con los pies mojados, descalza, por el piso de la cocina. Estaban allí las marcas en agua muy claras. Cerré la puerta y me volví a la pieza. Al día siguiente, al levantarnos, había por toda la casa un olor fétido, un olor a podrido muy muy fuerte que nos inundaba. Nos fuimos a la casa de mis suegros, que luego de contarles todo lo que había sucedido, no quisieron que volvamos allí. Tampoco quería hacerlo mi esposa y un poco que yo estaba asustado y tampoco quería. La cuestión es que volvimos solo un par de días después para sacar nuestras cosas, nuestras pertenencias, para ir a vivir a otro lugar. Por más que perdimos la plata en aquel momento del alquiler, nos fuimos de aquella casa. No quería vivir nuevamente esa experiencia. Nunca antes me había sucedido toparme con algo paranormal y en esos momentos, esa noche, sentí un miedo incomparable que solamente puede saber de lo que hablo aquel que ha pasado por una de estas situaciones y ha sentido ese pánico, ese miedo profundo. Hasta hace unos años atrás, aquella casa aún estaba deshabitada. Dicen que allí murió una mujer que era curandera, que vivió muchos años sola, y que una mañana simplemente la encontraron muerta después de un par de días sin vida. Noticia que incluso salió en algunos informativos de acá, de la provincia. Y la verdad es que cuando estábamos haciendo la mudanza, yo me fui hacia la parte del fondo de la casa, un poquito hacia atrás, para levantar una bicicleta que había llevado, y cuando miré, me llamó la atención que la bicicleta estaba apoyada en una planta de mango que había allí, y un poquito más adelante había una mora muy añeja que estaba como una de las caras de la planta, o sea, uno de los lados del tronco, con mucho cebo de velas, y habían restos allí, en el piso también, de cebo, y
y de algunas otras cosas que nunca supe ni quise saber de qué se trataba, pero que sí estoy seguro que pueden haber sido usados por aquella mujer de la que hablaban para hacer sus trabajos. Esta es mi historia. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.